buenos días con todos y todas. Para nosotros, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en un espacio de importante debate y reflexión que gesta la Superintendencia de Control de Mercado. Les agradecemos mucho la invitación y también la oportunidad de comentarles un poco más lo que es la economía popular y solidaria y cuál es el rol que está cumpliendo en el tema de compras públicas. Entonces, nuestra participación se titula así: vinculación de la economía popular y solidaria al mercado de las compras públicas en el marco de la competencia. Pero para aquello me parecía importante que podamos ir tomando algunas ideas fuerzas de lo que es la economía popular y solidaria y de lo que nosotros pensamos que es la economía popular y solidaria, para ir comprendiendo mucho mejor su rol. Entonces, en la economía popular y solidaria hay un tema fundamental. Hola. Entonces, hay varias ideas fuerzas fundamentales. Cuando nos hablan de economía popular y solidaria, quiero plantearles que nos hablan de pluralismo y diversidad. Hay diferentes formas de organización en economía popular y solidaria, como vamos a ver un poco más detalladamente, que hacen productos y servicios que se venden en el mercado, pero no todos se venden en el mercado. Y esos productos que no se venden en el mercado se van al autoconsumo. Pero tenemos pluralismo no solamente por las diversas formas de organización, sino porque hay diferentes prácticas en todos los territorios que se impregnan de la cultura que también hay en los diferentes territorios. Cuando hablamos de economía popular y solidaria, no es que estamos hablando de baja calidad, hay complejidad y hay sinergia. Y vamos a ver los importantes resultados que tenemos y por supuesto lo mucho que hay que seguir trabajando por aquello. Las formas de organización que existen en economía popular y solidaria también se caracterizan por algo fundamental: el trabajo colectivo y la propiedad colectiva. Entonces, cuando insertamos bienes y productos de la economía popular y solidaria en las compras públicas o en el mercado privado, esas organizaciones tienen este tipo de gestión interna en la actividad económica. Y cada vez que hacemos eso, estamos movilizando un conjunto muy importante de familias, un conjunto muy importante de esfuerzos, de recursos, de energías para poder producir estos productos y servicios. Entonces, estamos contribuyendo también a la habilitación económica de aquellos que no tenían posibilidad de vender de una forma sostenida en el mercado, pero adicionalmente buscamos que las personas que no tengan todas las condiciones adecuadas generen un mecanismo de superación de la pobreza. No decimos que vamos a reducir absolutamente la pobreza porque es un problema estructural, pero sí se puede contribuir a aquello. Y sobre todo, si pensamos que los productos y servicios se permiten vincular en el mercado, también hay un aporte sustancial de la economía popular y solidaria en la realización del cambio de la matriz productiva. La pregunta es ¿por qué? Porque estos productos y servicios que se hacen a nivel nacional se consumen a nivel nacional, entonces buscan satisfacer la demanda doméstica. Y cuando ya se satisface la demanda doméstica, se busca exportar, pero buscamos que los productos que se generen aquí mismo no tengan una alta importación de insumos, sino sean insumidos también por el abastecimiento local, que eso hace un importante dinamizador de la matriz productiva. Entonces, para entrar al tema del cambio de la conceptualización de la economía popular y solidaria y saber de qué actores estamos hablando, que son diferentes a las MIPYMES y por tanto participan en algunos mecanismos congruentes con las MIPYMES en las compras públicas y en otros mecanismos muy diferenciados, tenemos que entender qué son los actores de la economía popular y solidaria. Y cuando hablan de actores de la economía popular y solidaria, generalmente hay que deconstruir un concepto común, y por eso planteé dándoles algunas ideas fuerzas, y les voy a plantear qué no es de economía popular y solidaria para decirles qué es de economía popular y solidaria. Eso. Entonces, generalmente cuando nos hablan de economía popular y solidaria pensamos que son esos emprendimientos pequeñitos, que son marginales y que todos están destinados al fracaso. Entonces dicen, eso es la informalidad. Pero informalidad no es de economía popular y solidaria. Todo aquello que ustedes ven que es ilegal, que dice todo aquello que no ha sido reconocido por el Estado,
o registrado por el Estado, es ilegal y es de economía popular y solidaria. Eso no es de economía popular y solidaria. También nos plantean que son residuales, que son muy pequeños, que son marginales. Tenemos cooperativas, asociaciones, que son tan grandes como las corporaciones que existen en el país, entonces no son pequeñas. Tenemos otro paradigma que nos plantean es que no son innovadoras. Si no son innovadoras, no tenemos productos y servicios de calidad y además que compendien la innovación, no solamente de ciencia y tecnología, sino también de nuevas prácticas de hacer los bienes y servicios, que creo que eso es fundamental para plantear un concepto más amplio de lo que es innovación. Entonces, también nos dicen economía popular y solidaria y uno liga solo a la producción agropecuaria. La economía popular y solidaria no solamente es comercio y servicios, sino también es producción. ¿Y producción de qué? De temas agropecuarios también, pero también de temas de manufactura y de importantes aspectos de manufactura. Decimos que la economía popular y solidaria no tiene capital y no tiene acceso a crédito. Lo interesante es que ellos mismos gestaron formas de financiamiento que se tienen que ir perfeccionando en el tiempo y que muchas están sólidas y otras tendrán que irse perfeccionando en el tiempo, pero ellos mismos han gestado esa posibilidad y ahora desde el Estado se busca consolidar la posibilidad de ahorro y crédito que tienen, desde las cajas, bancos comunales, cooperativas, bingos, fondos mortuorios, que muchos de nosotros habíamos escuchado. También nos plantean que hay baja calidad del trabajo y de los productos, que ya les había dicho que realmente es un tema que hay que deconstruir y ver que hay importantísimos productos de la economía popular. Por ejemplo, tenemos una planta en el Tena que es Cadari, que ya tiene 5 premios internacionales a las tabletas de chocolate que está vendiendo a nivel internacional y consolida en su producción de cacao como 1.500 chacras, y es muy interesante ver que no son productos de baja calidad, sino son reconocidos aún internacionalmente. Y sobre todo un tema fundamental, la economía popular y solidaria no es de pobres para pobres, no es de los pobres del bono para venderles a los otros pobres del bono, porque quizá los otros pobres del bono no tendrán cómo comprar esos productos de alta calidad. Entonces, son temas fundamentales que hay que plantear que no es de economía popular y solidaria. Ahora planteémonos qué es de economía popular y solidaria. No es para acá. No es para acá. Es más lento que mi apresuramiento. Entonces, creo que hay que plantear 2 temas fundamentales. Tenemos un concepto de economía popular y uno de economía popular y solidaria. No son 2 conceptos iguales, son 2 conceptos distintos, pero la economía popular y solidaria nace de la economía popular. ¿Y qué es la economía popular? Son todas esas estrategias de generación de recursos que hacen las unidades domésticas. Así como tenemos la economía privada que tiene una unidad fundamental que son las micro, pequeñas y medianas empresas y además los holdings y formas de agrupación, en la economía popular hay un ente representativo que son las familias, son las unidades domésticas. Y en las unidades domésticas nosotros tenemos diferentes formas de poder vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces en nuestra familia que somos 4, probablemente el esposo es el que vende su fuerza de trabajo, puede ser en el mercado público como funcionario público o puede ser en el mercado privado como trabajador asalariado y con esos recursos abona un fondo de trabajo que hay en la familia. Pero también puede ser que la esposa genere un emprendimiento mercantil que genere productos y servicios y vende en el mercado. Pero todos esos recursos también va a abonar ese fondo de trabajo que tiene la familia. Entonces tenemos en una propia familia una persona que vende su fuerza de trabajo en el mercado a través de salarios, sueldo y salario, y otra persona que pragmatiza su trabajo o materializa su trabajo en bienes y servicios, que también los vende en el mercado, pero también se van al autoconsumo. Si estuviésemos en las comunas y nosotros cosechamos, parte de nuestra cosecha se va al mercado, pero también parte se queda al autoconsumo. Entonces, la familia tendrá una posibilidad de tener productos, servicios que se van al mercado y otros que se quedan en el autoconsumo, que son no mercantiles. Entonces vamos a tratar qué pasa con lo mercantil, porque lo no mercantil no pasa por el mercado, no pasa por el registro del PIB y en muchos países es un valor muy importante, por ejemplo, el trabajo doméstico, que no está registrado en el PIB porque no va por el lado mercantil.
Y ahora, bueno, ya tenemos empleados domésticas asalariadas, pero hace mucho tiempo no teníamos esa posibilidad de registrar el empleo doméstico asalariado como una actividad, porque las madres de familia no les pagan aún. A las madres de familia que están en su casa no se les paga por el trabajo doméstico de cuidado de la familia. Entonces eso no está registrado en el PIB y es no mercantil. Entonces hay un tema fundamental en economía popular, que esas familias se ligan con otras familias por lazos de afinidad, y cuando se ligan por lazos de afinidad tenemos un tema fundamental. No sé si es posible pasar en la lámina anterior. Gracias. Tenemos lazos de parentesco. Entonces, quizás nuestra familia que producíamos algún bien o servicio, tenemos la familia del frente, que es parte de nuestros primos o son parte de nuestra parentela. Entonces, entre nosotros buscamos hacer un emprendimiento del producto que nosotros hagamos. Si es confecciones, nosotros producimos una confección, la familia del frente que también se liga por el parentesco otra confección, los de al lado por otra confección que son de otros primos más lejanos, y todos decidimos hacer un emprendimiento ya no individual, sino en un esquema más asociativo o cooperativo o comunitario, porque decidimos juntos que es mejor trabajar para suplir nuestras necesidades comunes, produciendo juntos, comprando insumos juntos y vendiendo juntos. Pero nace de las unidades domésticas de esta decisión de poder trabajar juntos para hacer otras formas de organización que son económicas, para producir, distribuir, comercializar y también para generar ahorro y crédito. Pero no solamente hay lazos de parentesco entre las unidades domésticas, sino también hay lazos de afinidad o de asociatividad. Entonces queremos hacernos una asociación o queremos asociarnos con algunos otros que no necesariamente tengan esa afinidad familiar o ese lazo de parentesco, y están en la comunidad o están en la comuna o están en el territorio, y ahí generamos asociaciones, cooperativas o comunidades, pero también hay lazos territoriales y básicamente están en el tema comunitario de la sierra o en el tema de las comunas de la costa, o también tenemos una importante representación en el oriente, pero tenemos lazos de afinidad, lazos de asociatividad, lazos de territorio o de cultura, que hacen que cada una de las familias decida con uno o algunos de sus miembros hacer formas de organización más colectivas. Entonces ahí tenemos un tema fundamental, les agradezco mucho, que esta es la economía nacional, lo que dice la Constitución, el sistema económico, social y solidario. Y la economía del sistema económico, social y solidario es plural, es decir, es mixta. Tiene una economía privada donde trabajan las micro, pequeñas y medianas empresas, tiene una economía pública donde están todas las instituciones públicas, el Estado central, los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, pero también tenemos una economía popular que son todas estas unidades domésticas que les comenté, y que sabemos que hay una parte que va para el mercado, donde están las MIPYMES, ellos producen y venden para el mercado, no se queda para el autoconsumo, pero también parte de lo que producen las familias se va para el mercado y se va para la economía no mercantil o no monetaria, porque es del autoconsumo. Y no todo lo que hace el Estado se va al mercado, no todo lo que se produce en el Estado se va al mercado. Ahora sí. Entonces, tenemos que diferenciar las unidades económicas, o sea, es decir, la economía popular de la economía popular y solidaria. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque la economía popular no es la sumatoria de familias. La economía popular y solidaria no es la sumatoria de familias. La economía popular y solidaria es la sumatoria de personas que han decidido hacer juntas una actividad económica. Entonces, a veces en las mismas familias, cuando hacemos actividades de producción, de circulación, de consumo, no necesariamente respetamos la naturaleza, ni somos solidarios con el resto, ni nos redistribuimos los recursos hasta con nuestra propia familia. A veces sí y a veces no. Y esas son las prácticas que se han buscado generar como alternativa en economía popular y solidaria, para que cuando cada una de las familias que quieren participar en una forma agrupada y deciden trabajar juntos, tengan claro varios principios de acción al interno, que es: el trabajo es colectivo. Si generamos o si vendemos productos y servicios en el mercado y por eso vamos a tener ingresos, no nos vamos a repartir todos igual si usted no ha trabajado, porque los productos y servicios son resultado del trabajo. Entonces, si hay de 5 no hemos trabajado uno, ¿a quién no le vamos a repartir los ingresos por igual? Al que ha trabajado menos no le vamos a repartir los ingresos por igual, porque el trabajo es colectivo.
Otro tema fundamental es que la propiedad es colectiva. Generalmente cuando nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, alguien nos paga porque él es el dueño no solamente de algunos activos, sino también nos está pagando por nuestra fuerza de trabajo. Cuando nosotros nos organizamos, la propiedad es colectiva. Nosotros somos dueños todos los 10 que estamos en la organización. Y eso también hace que para tomar decisiones seamos más participativos, porque como ya no tenemos un dueño, un único dueño que decide por todos, tenemos que los 10 que estamos decidiendo por nuestra organización, por nuestra propiedad, tenemos que tener decisiones más democráticas y colectivas. Y además tenemos que plantear quién nos representa, quiénes son los gerentes, los administradores, etcétera, pero son unas decisiones colectivas. Y la solidaridad es fundamental, ver al otro para valorar al otro y por tanto valorar su trabajo. Entonces, generalmente en la economía popular y solidaria se busca tener muchos lazos de reciprocidad. Y la reciprocidad es un principio económico fundamental que se ha buscado reinstitucionalizar en economía. Reciprocar es buscar dar al otro de dos formas, interesadas o no interesadas. Por ejemplo, si yo produzco un bien en manufactura o un producto agropecuario y conozco una práctica o un saber de producción que ha ayudado a mejorar eso y no a caer en algunos problemas, voy a ser recíproco con el otro emprendimiento que esté igual en el territorio. Esperando que puedo esperar algo a cambio o no esperar nada a cambio. No esperar nada a cambio implicaría que voy con mis conocimientos y mis saberes a transmitir al otro para que mejore su producción. Y eso mejore la producción de la localidad y además del posicionamiento de la colectividad. Pero hay veces que también podemos reciprocar esperando algo del otro, quizás un intercambio. Si yo le apoyo en estas prácticas y estos conocimientos, él tendrá otras prácticas y otros conocimientos que me ayudan a consolidar mi emprendimiento. Entonces, esa es la lógica fundamental de cómo se maneja la economía popular y solidaria en concepto y cómo se diferencia también de la economía popular. Gracias. Entonces, eso nos conlleva a plantearnos, primero, dónde estamos situados, para plantearnos por qué entramos y cómo entramos a las compras públicas. Entonces, estas formas de organización están situadas en cada uno de los territorios en la economía, en el sistema económico. Entonces, en el sistema económico de aquí en Ambato, o en la economía de aquí en Ambato, ustedes tienen siempre empresas privadas, siempre tienen las empresas del gobierno, tienen los municipios, tienen el Estado central, pero también tienen asociaciones, cooperativas, comunidades, que también están en el mismo territorio. Entonces, siempre tenemos economías plurales en los territorios. Y lo que se buscó con esta nueva constitución, y es lo que estamos construyendo conjuntamente con ustedes permanentemente, es que cambiemos la racionalidad económica que nos dice que la economía, hay que economizar recursos, que solamente hay eficiencia financiera, hay que maximizar los beneficios, minimizar los costos. ¿Cuáles son los costos? La fuerza de trabajo de las familias, los recursos que son la naturaleza. Entonces hay que minimizar todo eso lo menos posible y sacar uno individualmente el máximo beneficio. También nos dicen que los territorios, nos decía la economía antes porque estoy hablando de la anterior constitución de la economía social de mercado, que nos planteaba esta racionalidad económica, y cuando nos plantean esto nos dicen que la economía es atemporal, es ahistórica, porque no toma en cuenta cada una de las realidades culturales y económicas que hay en los territorios, que implican que tengamos iniciativa de hacer otro tipo de actividades que no sean solamente las formas de organización empresariales o seguir gestando formas de organización públicas, sino también unas nuevas formas de organización que ahora se llaman economía popular y solidaria. Entonces nos planteaban que todo tenemos que vender en el mercado, o sea, el principio fundamental de la economía es del mercado. Ahora planteamos que sí hay un principio fundamental en la economía que también es del mercado, pero no solo el mercado, hay algunos otros más. Entonces se planteaba antes a la economía como una institución, al mercado como una institución absoluta y universal. Por eso es fundamental el tema del precio. Si el mercado es nuestra única institución importantísima en economía, el precio es trascendental. Y el precio, ¿quién lo plantea? Esas fuerzas interesantísimas, invisibles, como decía algunos economistas como Adam Smith, la oferta y la demanda hace precio. O sea, son fuerzas invisibles y tenemos un precio y un precio de mercado. Y esa economía estaba ligada y su núcleo duro era la racionalidad económica. Ahora, ¿qué está buscando esta nueva economía donde ya asume una nueva forma de organización?
nos dice que hay una racionalidad reproductiva de la vida. ¿Y eso qué implica? Que nosotros, el tema fundamental de la economía es cómo realmente resolvemos las necesidades de la gente, cómo resolvemos las necesidades de la familia, de esa familia que vende la fuerza de trabajo, vende sus productos y servicios en el mercado, cómo resolvemos esas necesidades y deseos legítimos, asegurando que nosotros reproduzcamos nuestra vida, pero también el otro reproduzca su vida. Entonces ya no es del mercado el tema fundamental, sino somos nosotros como personas y nuestras necesidades el tema fundamental. Y nos plantea un sistema económico, social y solidario donde tiene una pluralidad de principios, de instituciones y reglas, porque ya tenemos diferentes formas de organización. Y esas diferentes formas de organización ya tienen que tener una eficiencia social para producir, consumir, distribuir, generar ahorro y crédito, es decir, ver las necesidades del individuo y también considerar un tema fundamental que es la naturaleza. ¿Por qué es tan importante la naturaleza cuando debatimos del tema de derechos? Porque con ella convivimos todos los días. Y las acciones locales generalmente son acciones globales. Todos los efectos que tienen efectos territoriales, tienen efectos globales. Entonces nos afecta a todos. Eso nos dice la Constitución, por tanto, que ahora es el sistema económico, lo que les dice el artículo 283, que el sistema es social y solidario. ¿Por qué es social? Porque ya reconoce que la economía no solamente es monetaria, sino también tiene un tema fundamental que es el humano como sujeto fundamental. Entonces, lo que estaba desligado antes, que es lo económico, lo monetario, con lo social, ahora se vuelve a conjugar en la definición del sistema económico. Y además te dice que es solidario por todos los temas de reciprocidad, todos los temas de diferentes formas de gestión que también hay que reconocer en la propia economía. Y les dice que se propone una relación dinámica y equilibrada entre el Estado, mercado y sociedad. Entonces no se ha eliminado el mercado, sino se incluyeron otros principios como la planificación, la coordinación, se llama autarquía, que son las decisiones internas y soberanas de poder planificar también los temas de producción. Y adicionalmente busca garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales, todo lo que se va por el mercado, e inmateriales, todo lo que no necesariamente se va por el mercado, que posibiliten el buen vivir. Gracias. Entonces, queda así el sistema económico, social y solidario con todas sus formas de organización. Entonces, nosotros nos vamos a plantear esa interacción del circulito amarillo con el circulito o con el óvalo verde, que eso es economía popular y solidaria, donde tenemos cooperativas, asociaciones y comunidades. Ese es el marco de acción, conjuntamente con los trabajadores individuales, autónomos, familiares, de las unidades domésticas, es el margen de acción del Instituto de Economía Popular y Solidaria, es a quienes atendemos permanentemente y es quienes la Ley de Economía Popular y Solidaria y sobre todo la Constitución reconoció. Entonces ahora tenemos un quiebre fundamental como Estado. Antes de estas formas de organización no se reconocían por el Estado, ahora ya se reconocieron. Como yo les digo, estamos en el reto fundamental de conocerlas mejor para poder generar políticas públicas más cercanas a ellas. Gracias. Entonces, la síntesis es que este sistema económico, social y solidario y esta economía popular y solidaria tiene este número impresionante de actores. ¿Por qué es impresionante? Porque uno dice que era marginal, entonces les vamos a decir cuán marginales son en la representación de actores. Tenemos unidades económicas populares y esos trabajadores autónomos, familiares, domésticos, de acuerdo a la propia información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que hizo un estudio y cruzó varias informaciones que tenemos a nivel de estadística nacional, indican que tenemos 677,000 trabajadores, que se llaman unidades económicas populares para la Ley de Economía Popular y Solidaria. Pero también nos dice un tema fundamental, que tenemos varias formas de organización más colectivas, que son las que les mencioné, y tienes formas cooperativas. En el sector cooperativo tenemos cooperativa de servicios, de consumo, de ahorro y crédito, de producción. Tenemos 3.827 organizaciones, tenemos formas asociativas que igual son de producción, de consumo de servicios, pero menos de ahorro y crédito, que yo sepa, después del Marito me ha de corregir. Tenemos 1.683 asociaciones, tenemos formas de organización comunitarias, 14.600 organizaciones y 35 de integración. Entonces, tenemos como 20.145 organizaciones de economía popular y solidaria que tienen aproximadamente 4.979.000 socios, entre los cuales sí pueden estar estas unidades económicas populares. Entonces, si vemos la masa movilizadora de personas que están vinculadas a la economía popular y solidaria, son bastantes.
es un número importante de la población que tiene iniciativas de producir de otra forma, de consumir de otra forma y de intercambiar de otra forma. Y eso es importantísimo para ir al siguiente paso, es cómo les vinculamos con sus productos y servicios a las compras públicas, que es algo que nos compete, y sobre todo plantear un tema fundamental, la iniciativa de las unidades económicas domésticas de hacer nuevas formas de organización no tiene que ser frenada por el Estado, tiene que ser incentivada, porque es la forma en que la gente decide solventar sus necesidades de una forma autogestionada. Entonces el Estado tiene que hacer el acompañamiento necesario. Si tenemos 3.827 organizaciones cooperativas o si tenemos 1.683 bienvenidas, lo que buscamos es que esas se liguen y practiquen de una forma adecuada los principios y las prácticas de economía popular y solidaria. Pero el Estado no tiene que frenar, sino tiene que incentivar y además que se vayan alineando esos principios. ¿Cómo se vincula la economía popular y solidaria a las compras públicas? Nos habla el artículo 311 de la Constitución que hay que dar un tratamiento diferenciado a las iniciativas de productos y servicios de estas organizaciones de la economía popular y solidaria. Nos plantea un tema fundamental en el artículo 288 en las compras públicas que dice que hay que priorizar los productos y servicios de la economía popular y solidaria y en particular a través de un mecanismo que son las ferias inclusivas. Entonces tenemos en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria nos habla que la feria inclusiva será uno de los procedimientos de contratación que las entidades contratantes utilizarán para priorizar la adquisición de obras, bienes o servicios normalizados y no normalizados provenientes de las personas y organizaciones de la economía popular y solidaria. Y ya les voy a plantear la diferencia entre hacer los otros mecanismos de contratación pública y por qué la feria inclusiva es importante. También en el INCOP, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice en que acuden las entidades contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios que generen oportunidades a través de la participación incluyente de artesanos, micro y pequeños productores en procedimientos ágiles y transparentes para adquisición de bienes y servicios. También hubo un mandato 8, una reforma al mandato 8 que nos plantea también una motivación para que los servicios tanto de limpieza, de alimentación, de guardianía, sean externalizados por parte del Estado en general y sean contratados, por ejemplo, por organizaciones de la economía popular y solidaria o con organizaciones de la economía popular y solidaria. Entonces tenemos que hacer hincapié en por qué la feria inclusiva es un mecanismo que nos permite vincular los productos y servicios de la economía popular y solidaria a través de las compras públicas y por qué los otros mecanismos son importantes, pero tienen otra lógica de gestión. Entonces, los procedimientos de contratación generalmente hemos escuchado que hay que tener en un marco adecuado de competencia, hay que competir. Pero lo que buscamos es que en las ferias inclusivas no se compita solamente por la calidad, ni por el volumen, ni por el precio, sino por esa capacidad de producción que también tienen las organizaciones de la economía popular y solidaria. La feria inclusiva no tiene una característica fundamental, es cómo vemos que sea el menor precio posible y que todos tengamos el mismo nivel de competencia para saber que ese es el menor precio posible, nos van a comprar, sino busca que se incluyan el mayor número de actores que oferten sus productos y servicios con esquemas de calidad adecuados a un solo precio. Y ese es un tema fundamental para no entrar en la competencia del precio, sino entrar en las opciones de que la mayor parte de actores se vinculen a esa oferta que se requiere y a esa demanda del Estado que se está planteando. En esa misma, por favor. Si utilizaríamos otro mecanismo de compras públicas, el tema de decisión fundamental es que la mejor oferta tiene que ganar, la que nos genere el menor precio posible y además que cumpla todos los estándares de calidad y oferte todos los parámetros que el Estado requiere, tanto Estado central como los gobiernos autónomos descentralizados. Pero esa es la que gana. Aquí va a ganar aquella que, entendiendo que hay un precio común, igual cumple todos los parámetros exigidos por el Estado en calidad, en volumen, etcétera, pero ya no va a ser el precio el tema fundamental para dejar a uno fuera o incluirlo. ¿Y por qué no es un precio fundamental? Porque tenemos otros parámetros de calificación. Participan las unidades económicas populares, que son los emprendimientos unipersonales o familiares, pero también estas formas colectivas de organización.
como el Estado quiere incentivar que tengamos cada vez más formas colectivas de organización, se da puntos a las que, más puntos a las que son asociaciones, cooperativas o comunidades. Además, se considera temas fundamentales. Hay emprendimientos donde tenemos personas de condición de discapacidad, personas son adultos mayores o personas que tienen condiciones de pobreza o de exclusión. Entonces a ellos también se les incentiva para poder participar, es decir, también se colocan algunos puntos por eso. Y sobre todo se califica la necesidad de que sean del territorio, porque podemos comprar aquí y hacer la oferta aquí, o hacer el planteamiento de demanda aquí y comprar de Guayaquil, o comprar de Quito, que generalmente sucede de las ciudades grandes, buscamos comprar los oferentes, esos oferentes, pero se busca que el oferente sea local, y que se coloque un punto porque sea local. Entonces eso busca incentivar la producción local. Y si no aplicaríamos ese mecanismo, la calificación depende de la oferta económica, la calidad y el volumen de producción individual que tiene cada uno de los adjudicados, porque ahí no hay múltiples adjudicados como en las ferias inclusivas, hay un adjudicado. Entonces, ¿qué hace el Instituto de Economía Popular y Solidaria? ¿Cuál es nuestra experiencia? Ahora les voy a contar un tema de cuál es nuestra experiencia, que en varios momentos ha sido positiva, en varios momentos no ha sido tan positiva, y creo que son temas importantes de aprendizaje y de reflexión que nos convocan en este panel. Buscamos vincular las demandas del Estado central o de los gobiernos autónomos descentralizados a través de este mecanismo de ferias inclusivas con los actores. Entonces, ¿qué hace el Instituto de Economía Popular? Apoya desde los pliegos en cómo plantear un pliego, cómo hacer los esquemas de calificación de un pliego, en la negociación con la institución del precio estándar que se va a plantear para todos los actores de la economía popular. Y nosotros, por el otro lado, para que podamos tener esa oferta para la institución pública, convocamos a los actores de la economía popular y solidaria, socializamos todos los requisitos de las instituciones, los precios que están planteando las instituciones, el volumen de demanda que están planteando las instituciones, y entre todos ellos se plantean que requieren un conjunto de actores de la economía popular y solidaria que puedan suplir esa necesidad. Entonces ya no es uno, ya no son dos, ya no son tres, son varios que necesitan juntarse para suplir lo que requiere el Estado o el Estado central o los gobiernos autónomos descentralizados. Generalmente se hace por feria inclusiva, porque es lo más adecuado para poder incluir a más, pero no decimos que solamente trabaja el Estado con la economía popular por feria inclusiva, también hay invitación directa, menor cuantía, ínfima cuantía, pero vemos que este mecanismo es el más incluyente que se puede aplicar. También estamos aplicando un tema fundamental que son las ruedas de negocios, que generalmente nos dicen que el precio es una construcción del mercado, pero vemos que también el precio es una construcción social, en el que tú puedes juntar al comprador y al productor para definir un precio adecuado entre las partes, que no solamente cubra los costos de producción del productor, sino también le ayude a vivir con dignidad. Y eso nos plantea el reto fundamental de meternos en un concepto que es el comercio justo. ¿Justo para quién? ¿Justo para el que compra o justo para el que vende? ¿O justo para las dos partes? Y eso es un tema fundamental que se tiene que ir construyendo juntos. Entonces, es que siempre hago esta reflexión porque el que compra es una familia y el que vende también es una familia. Y si tienes ingresos para comprar y pudiste hacer productos y servicios, es porque ahí está presente tu fuerza de trabajo. Y ahí vamos al principio de cómo reciprocamos, cómo vemos la reciprocidad de que el trabajo, para tener un ingreso, al que trabaja en empresa privada o al que está en empresa pública, ha tenido que trabajar y generar un esfuerzo, y por eso le pagan un sueldo, un salario. Pero igual, el que produce un producto y un servicio y vende en el mercado, también tuvo que generar un esfuerzo, que está materializado en un producto y servicio. Entonces, sentarnos en una mesa, hacer una rueda de negocios, implica primero reconocer el trabajo del otro. Y tener, además de eso, la reciprocidad de saber que es esfuerzo del uno, su trabajo, y también del otro, y llegar a un precio justo. Y creo que hemos tenido muy buenas experiencias de eso a nivel latinoamericano. Hay unas interesantes redes de comercio justo, ferias de comercio justo, ferias de trueque, que a mí me parece fundamental que hay que también ir incentivando esas formas del trueque, porque es como veo al uno o como veo de otra forma el trabajo del otro que está materializado en un producto y nos intercambiamos productos, ya no productos por dinero, sino productos por productos o productos por servicios.
Y eso hemos buscado fundamentalmente que se ligue en una primera instancia a manufactura y fundamentalmente una muy buena experiencia que ya tiene el Estado 5 años con Hilando al Desarrollo, que no ha sido una tarea sencilla, ha sido una tarea bastante compleja, que ha tenido su punto inicial y ya está consolidándose, porque ya son 5 años de gestión repetida, y les contaré después los pormenores y las complejidades que también tiene este proceso, pero estamos comenzando con un tema fundamental, la vinculación de los servicios al Estado. Como les comenté que se ha externalizado los servicios de limpieza y de preparación de alimentos y de guardianía, hemos comenzado con limpieza y preparación de alimentos, para darles algún ejemplo. Entonces, tenemos con Inmobiliar una cooperativa de limpieza en Guayaquil, ha contratado con Inmobiliar y les han adjudicado $1 millón, por ejemplo. Entonces ya no son contratos pequeños para organizaciones pequeñas. Y eso si sumamos todos los otros contratos que tiene esa entidad, esa organización de la economía popular y solidaria ya tiene acceso a las compras públicas de una forma adecuada, porque ha venido de a poco consolidándose y ya tiene la capacidad para poder cubrir la demanda del Estado. Igual estamos haciendo en la preparación de servicios de alimentación, que a través de todos los mecanismos de las compras públicas, también varios actores pueden participar, asociaciones, cooperativas y comunidades. Yo creo que un ejemplo súper importante para ver cómo funciona esto de mejor dinámica en la comunidad o en la localidad es del Hilando al Desarrollo. Creo que con eso podemos ser más explícitos de cómo funcionan las ferias inclusivas. Siga nomás. Entonces, interesante comentarles que este proyecto o este programa emblemático, porque es un programa emblemático del Estado, está desde el 2007 vigente y ya tiene 5 años de irse consolidando. Desde el 2007 al 2010 tuvimos unos procesos iniciales que son la menor cuantía que ustedes conocen, la cotización, la subasta inversa, que daba como resultado a un único ganador. Entonces se planteó cómo hacemos mecanismos que igual podamos beneficiar no solamente a uno, sino a muchos más. Y ahí aparecen en el 2011 las ferias inclusivas para poder considerar a otros actores que sean artesanos o que sean básicamente artesanos o pequeños productores, que no sean solamente adjudicados unos ni que el precio les excluya, sino sea un precio común para todos. Y nos ha dado unos interesantes resultados que ha podido analizar el Ministerio Coordinador del Desarrollo Social, es que se genera el 25%, hay un 25% de excedentes para estos participantes, a pesar de que son temas puntuales del ciclo costa y del ciclo sierra para el año. Ahí tienen la bondad de seguirme pasando. Hay 2 objetivos fundamentales en este programa. Primero es contribuir a la eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación a través de la entrega de uniformes escolares gratuitos a niños y niñas del país, porque son para ellos realmente los uniformes escolares, y también generar un modelo de inclusión económica para los artesanos aprovechando esta oportunidad de mercado. Entonces, una demanda, una necesidad del Estado o un derecho de los niños y niñas de poder acceder a la educación en condiciones adecuadas, también se vincula en cómo podemos generar oportunidades para los actores de la economía popular y solidaria. Generamos espacios de comercialización para el sector productivo artesanal, así como también para las micro, pequeñas unidades de producción. Se reducen las brechas de acceso al mercado público y se incrementa la producción nacional de textiles, porque van a ver que los propios actores de la economía popular y solidaria les compran a las empresas, que son micro, pequeñas y medianas empresas, y así se encadena la dinámica de este programa. Para poder darles algunos datos, ya que estoy contra reloj. Entonces, vinculamos a artesanos, vinculamos también los beneficiarios son los niños y también las empresas textiles, que son locales y nacionales. Entonces, algunos datos interesantes, ustedes pueden ver ahí un histórico de lo que ha pasado en la contratación pública del Hilando al Desarrollo. Ven que en la licitación, en la menor cuantía, en la cotización, sí hubo una dinámica interesante del número de kits con los empleados generados, pero el número de contratados es mucho menor a la feria inclusiva. Y el dato interesante del 2013 es que tenemos 1.570 contratos solo en el régimen costa y estamos ya por adjudicar el régimen sierra. Y ven que los valores que tenemos en el 2012 y en el 2013 van en ascenso porque estamos solo en la mitad de lo que se debería hacer en el año para el programa Hilando al Desarrollo, y eso implica que tenemos posibilidad de incluir a más personas y sobre todo generar más empleos.
Y como el Estado también va tomando confianza en este programa, los montos van incrementándose. Ya tenemos 5 años de interesantes experiencias para plantear solamente como conclusión el tema de la competencia. Sí tenemos complicaciones en el momento de identificar que una organización, primero es de la localidad, porque generalmente cuando se plantea este programa tenemos talleres satélites, inmediatamente tenemos talleres satélites simultáneos por todas las provincias, y solamente se colocan esos talleres con las maquinarias para las inspecciones, entonces se presta una maquinaria a otra maquinaria del taller. Eso implica que tengamos que hacer un seguimiento más pormenorizado para que no se aprovechen de las oportunidades y dejen afuera a otros actores. Entonces, también es un proceso de aprendizaje que tiene las propias organizaciones y también el Estado de ir generando un esquema adecuado de competencia, porque ese sí es un esquema adecuado de competencia entre las organizaciones que se vinculen a las compras públicas, pero en los parámetros adecuados. Yo creo que hay retos interesantes para concluir en la posibilidad de vinculación de la economía popular y solidaria a las compras públicas, que no es solo manufacturas, no es solo servicios, tienen productos agropecuarios importantes, tienen servicios muy relevantes también, que no solamente es de alimentación y limpieza para el Estado, y sobre todo es fundamental un tema de una relación más dinámica entre las organizaciones y el Estado. El Estado considerar que hay que priorizar a los actores de la economía popular y solidaria, creo que sigue siendo un reto en el Estado. Hay organizaciones que comprenden, Estado que comprende eso, Estado que no comprende eso. Tenemos también organizaciones que buscan generar una competencia leal con las otras y otras no. Entonces también es un proceso de ir generando unas regulaciones más adecuadas, y ahí la Superintendencia de Control de Mercado tiene un papel fundamental, y sobre todo la mejor comprensión del Estado para vincular con estos mecanismos más inclusivos a los productos y servicios de la economía popular y solidaria y no otros. Y eso ha sido una experiencia fundamental que queremos poner a su consideración y a discusión, porque hay complejidades, pero también hay temas interesantísimos que se pueden replicar. Y sobre todo consolidar esto en el tiempo, porque son procesos que se gestan y se van consolidando en el tiempo. Entonces les agradezco su tiempo y su paciencia también.